Estás escuchando A la Guerra con una Cuchara, el podcast de Beatriz Robles y Laura Caorsi. Aquí hablamos sobre alimentación y nutrición con una mirada independiente y transversal desde el periodismo, la sociología y la ciencia. Somos una mezcla ecléctica, una periodista y una tecnóloga de alimentos y dietista nutricionista con perspectivas complementarias pero convergentes. Queremos que conozcas distintos ángulos de la alimentación y sus aristas con una visión social, lejos del ruido de la publicidad y de la desinformación que campa a sus anchas. Acompáñanos en esta batalla en la que nuestras principales armas son un café, una cuchara y un buen racimo de palabras. ¿Cómo estás, Laura Caorsi? Bien, no te cuento, Beatriz. Cuéntame, siempre cuéntame. Te cuento, pues estoy cansada. Estoy, como se suele decir, reventadita. ¿Y tú? Yo también estoy reventada. Mira, hay un libro de Viviana Collado que se llama Yeguas exhaustas y hay dos chicas en la portada con una pistola enfocando a la cámara. Creo que somos nosotras. Pues esto del cansancio es una cuestión bastante extendida, ¿no? Yo creo. Sí, yo es que a cada persona que pregunto a mi alrededor, compañeros, amigos, familia, gente, además atraviesa las generaciones, quiero decir, gente de nuestra edad, gente un poquito mayor, gente más joven y todos te dicen lo mismo. Estoy estresadísimo, no llego. Y con independencia de a qué se dedique cada uno, o sea, como que todo el mundo va acelerado, sobreexigido, ¿no? Que es un poco la sensación general, por lo menos de las personas que conocemos y con las que hablamos. Y bueno, también es verdad que tenemos algunas estrategias para resistir, ¿no? Esto. Sí, porque al final, ¿sabes cuál es un poco la filosofía que seguimos? A ver. Vamos a aguantar lo que nos echen. O sea, aguantamos lo que nos echen con alguna ayuda externa, ¿no? Necesitamos ayudas externas. Sí, ayudas externas que, por otra parte, no estamos hablando de nada ilegal, no, sino de estrategias que llevamos aplicando a la vida de los trabajadores pues cerca de 2 siglos. O más. Bebidas y sustancias de resistencia. Eso es. Por lo pronto, pues aquí tú sabes bien que yo tomo mate, yerba mate, así que ese es mi talismán. Mi talismán de resistencia. Sabes perfectamente cuál es el mío. Es menos exótico aquí en nuestros lares, que es el café. Bueno, que al final el principio activo es el mismo, ¿no? Es la cafeína. Efectivamente, estamos buscando cafeína. Y es justo de lo que vamos a hablar hoy, de estrategias para resistir la exigencia laboral. Estrategias de hoy y estrategias de hace años, tanto aquí como en otras partes del mundo. Eso es. Entonces, bueno, si te parece, para empezar así y dejar un poco claro de qué estamos hablando, empecemos por nombrar algunas de estas sustancias que, así, resumidamente, nos vienen acompañando en esto de resistir. Perfecto. No sé, ¿empiezas tú, por ejemplo? ¿Quieres? Por supuesto, porque quiero hablar del café, porque es la bebida que todos tenemos en la cabeza cuando pensamos en cafeína. Como te digo, al menos aquí en nuestras latitudes, aquí en España, aunque es verdad que cada vez se están introduciendo más bebidas de este tipo que contienen cafeína. Y hablando del café, durante la Revolución Industrial, el café se convirtió prácticamente en el combustible de la nueva clase obrera. Historiadores como Bennett Weinberg y Bonnie Wheeler describen el café como un auténtico lubricante del capitalismo. Y quedémonos con esta idea que la vamos a tratar más adelante. Toma definición. Lubricante del capitalismo. ¿Por qué? Pues porque ayudaba a mantener la vigilancia en las fábricas, permitía trabajar mucho más tiempo sin caer rendido. Y lo mismo ocurría en las oficinas y también en los ejércitos modernos, donde el café se repartía para mantener a los soldados pues como alerta durante todas esas campañas larguísimas y en condiciones extremas. Bueno, pero fíjate que sin meternos en el mundo militar, un fenómeno muy similar se vio con el té en el Reino Unido en el siglo XIX, sobre todo, ¿no? Época fabril, que, bueno, un tiempo en el que el té se promovió como una alternativa al alcohol, porque en ese momento se bebía mucho alcohol, cerveza sobre todo, porque mejoraba la disciplina y la productividad de la gente, ¿no? Bueno, esto en Reino Unido, pero además en las colonias asiáticas, el té se convirtió en un compañero de trabajo esencial para campesinos y recolectores, ¿no? Porque ayudaba a soportar mejor el cansancio y el calor. Esto lo recoge muy bien Raj Patel en su libro Obesos y famélicos. Raj Patel, del que vamos a hablar mucho más adelante también, porque es una de nuestras grandes referencias. Sí. Y bien, hablamos del café, del té. ¿Y qué pasa con otra sustancia? El azúcar. Porque no podía faltar. El azúcar es que tuvo un papel decisivo en la productividad laboral.
Y de hecho se habla de esto, el antropólogo Sidney Smith mostró cómo en la Revolución Industrial Británica el azúcar se transformó en una fuente de energía barata para los trabajadores. Daba un empujón rápido que ayudaba a sostener ritmos de trabajo que antes habrían sido absolutamente imposibles. Un chute de energía, ¿no? ¿De qué nos suena todo esto? Bueno, fíjate, América del Sur, vamos a viajar un poco a mi tierra, la yerba mate o la yerba mate cumplió una función muy, muy parecida, ¿no? Entre los trabajadores rurales, en los peones, en la población indígena también, porque tiene un contenido importante de cafeína y es estimulante, ¿no? Y de hecho, fue una bebida que estuvo proscrita por las órdenes religiosas que estaban sobre todo en la zona de Paraguay. Esto lo cuenta muy bien Javier Rica en su libro El Mate, que es un libro muy extenso, porque claro, veían que la gente como que se alteraba y estaba todo el mundo tomando este zumo, ¿no? esta cosa asquerosa que la definían un poco así y que claro, creían que era como un poco bebida del demonio, ¿no? Al final lo terminaron legalizando porque les salía rentable, ¿no? El comercio con esta hierba. Sí, y vamos a hablar también de alimentos, el cacao y su evolución hacia chocolate. Ajá. Los mineros, exploradores, ejércitos lo usaron también como alimento energético para resistir esas largas jornadas. Aquí tenemos en parte la cafeína, Ajá, que también contiene el cacao, pero también la teobromina, que es un estimulante suave. Y eso, sumado a su contenido calórico muy elevado, porque tiene una gran cantidad de manteca de cacao, claro. Una grasa que, por lo tanto, por definición, aporta mucha energía, lo convertían en un aliado perfecto para trabajos duros, especialmente en condiciones extremas. Uh-huh. Esto lo podemos encontrar en un libro de la antropóloga Sofía Coe, que se llama La verdadera historia del chocolate. Uh-huh. Ahí lo dejo. Bueno, pues fíjate que también en los Andes el mascado de hojas de coca, que no es lo mismo que la cocaína procesada, hay que diferenciar. Pero bueno, el mascado de estas hojas ha sido fundamental para los agricultores y también para los mineros, ¿no? Porque es una sustancia que es estimulante, porque reduce la sensación de fatiga y además quita la sensación de hambre, ¿no? Todo ventajas, así no tienes que parar a comer. Es como lo que nos decían los tecnobros de los que hablamos en otro capítulo. Es verdad, mira, no lo había pensado y es cierto. No sé por qué no se les ha ocurrido esto antes. Bueno, quiero decir que esto, el mascado de hojas de coca, permite trabajar sobre todo en altura, en zonas que son muy altas y donde el cuerpo funciona un poco distinto. De hecho, yo me acuerdo hace muchísimos años que estuve en Perú, fui a Cusco, quería conocer las ruinas del Machu Picchu, el típico viaje de esas características, y si no fuese porque estuve mascando hojas de coca que vendían unas señoras indígenas en las inmediaciones del aeropuerto en unas bolsitas, pues no lo habría podido hacer, porque estaba reventado, o sea, estaba por los suelos, tenía la presión súper baja, súper complicado. Debido a la altitud, entiendo, ¿verdad? Claro, debido a la altitud, sí. Entonces, estaba como muy, muy instaurado esto, ¿no? Que se colocaban ahí cerquita del aeropuerto, cerca de las vallas metálicas, y vendían en bolsitas hojas secas que era como mascar, no sé, como que te dijera hojas de laurel, ¿no? O sea, muy agradable no era, pero sí que te quitaba esa sensación, ¿no? De estar, bajita de energía. Claro, y justo se ponen, entiendo, en los alrededores del aeropuerto, porque ahí es donde van a llegar las personas que no están acostumbradas, porque Exacto. Una vez que estás un tiempo allí, ya el cuerpo se acostumbra y genera ciertas adaptaciones para poder vivir en esas altitudes, pero claro, cerca del aeropuerto es justamente donde llegan turistas o personas que han estado fuera durante un tiempo. Eso y hasta que tengan esas adaptaciones en su cuerpo, pues necesitan alguna ayuda para no estar tirados directamente todo el día. Exactamente. Y podemos hablar también del guaraná. En la Amazonia el guaraná tiene una gran cantidad de cafeína, es también una planta que tiene una gran cantidad de cafeína y como te decía, en la Amazonia se ha usado tradicionalmente para mantener la energía en trabajos de recolección y de transporte. Hablamos de trabajos que son duros, claro. Y de hecho, esto también ocurre en gran parte de Asia, con el ginseng, que ahora tomamos todos en complementos alimenticios porque va a disparar nuestra energía. Bueno, pues también se ha vendido en gran parte de Asia como tónico para combatir el cansancio precisamente entre trabajadores de fábricas y en el transporte. Claro, es que en realidad muchas de estas sustancias que estamos nombrando aquí las encontramos hoy, ¿no? En refrescos, en bebidas para llevar, ¿no? El café con notas de cacao, por ejemplo, en las bebidas energéticas, sobre todo, que tienen muchos de estos componentes, luego lo vamos a desarrollar un poco. Y y que estas bebidas además es que se han vuelto muy, muy comunes en nuestro entorno, sobre todo de la década del 90 hacia aquí, ¿no? En personas que trabajan por la noche, en el personal sanitario que está de guardia, transportistas, o sea, gente que tiene que estar conduciendo por carretera
durante muchas horas, repartidores, bueno, programadores, mira, tú decías antes los tecnobros. Sí. Bueno, pues sí, claro, o sea, que las bebidas energéticas han tenido una gran expansión en nuestro entorno en las últimas décadas. Y esto es solo un breve repaso, que más adelante yo prometo que vamos a ahondar en esa idea del capitalismo, estas bebidas, la relación con la productividad, pero vamos a ver cómo ha cambiado la jornada laboral, porque claro, nos hemos referido a trabajos que son trabajos físicos en muchas ocasiones, trabajos muy duros, pero la jornada laboral ha cambiado, los trabajos han cambiado y ¿en respuesta a qué empezamos a consumir hace más de 2 siglos, como tú decías, y seguimos consumiendo estas sustancias? Esa para mí es la pregunta clave, ¿no? Porque es este comodín o estos comodines que utilizamos para poder resistir a lo que se nos propone como normal, ¿no? de la vida laboral. Entonces, por ejemplo, en España, ¿no? Si nos quedamos aquí, a finales del siglo XIX, pues era muy fácil ver obreros que trabajaban de sol a sol, ¿no? Como se suele decir en esta frase hecha, que eran jornadas muy, muy largas de entre 10 y 12 horas, ¿no? Hay algún dato por ahí de que pues, alrededor de 1900 la jornada media era de unas 10 u 11 horas con un salario que rondaba las 3 o 4 pesetas diarias, ¿no? Tanto en fábricas como en talleres. Bueno, un poquito más adelante, en 1919, llega un hito que es la huelga iniciada en la empresa eléctrica Riegos y Fuerza del Ebro, que es la que conocemos como la canadiense, la huelga de la canadiense. Paralizó el 70% de la industria catalana durante 44 días, porque empezó aquí, pero se fue uniendo distintas fábricas, la textil, el transporte, de manera que llegaron a paralizar Cataluña. Las reivindicaciones, ¿qué consiguieron? ¿Qué se consigue con las reivindicaciones laborales? Bueno, pues mejoras salariales y la implantación legal de una jornada laboral de 8 horas diarias. Esto, claro, no son nuestras 40 horas semanales, porque se trabajaba 6 días a la semana. Es decir, eran 48 horas semanales. 48 horas. Y fue, tuvo su reflejo en un Real Decreto el 3 de abril de 1919. Primer país del continente europeo tras la Unión Soviética que asumió esta jornada laboral de 8 horas diarias. Es verdad que debido a la situación política, la represión patronal, la dictadura de Primo de Rivera, bueno, pues su implantación no fue efectiva, no fue real hasta bastante más adelante. Tardó un poquito, ¿no? Sí, hasta un decreto de julio de 1931, ya con la Segunda República. Y claro, y tardó bastante más, ¿no? Una nueva reducción de la jornada semanal de trabajo, ¿no? Tú decías las 48 horas semanales a 44 pasaron, bueno, pues eso ocurrió en el 76. Exactamente, en el 76, de esas 48 horas semanales que teníamos ya en la Constitución de 1931, que ya reconoció al menos que tenía que imponerse una jornada máxima y ya te digo que había un decreto de julio de ese año, de unos meses antes, que ya lo recogía, pero no es hasta el 76 cuando se reduce a 44 horas semanales. Y vamos avanzando. Unas poquitas décadas nada más, ¿no? Unas poquitas décadas para 4 horas semanales menos. Sí. A ver si se va a caer todo el sistema productivo. Uy. Sí, no suena, ¿verdad? Y en 1980, ya con el Estatuto de los Trabajadores, se fijó en 43 horas semanales, una horita menos que en el 83, ya con una ley de fijación de la jornada máxima legal, se fija en 40 horas y además hay vacaciones anuales mínimas de 30 días. No estaba mal el 83. Esto ya es la jornada que conocemos y que sigue en vigor ahora, más de 40 años después. Ya sabemos que vamos despacito, ¿no? Vamos despacito, pero también es verdad que nos podemos quejar, pero hay países donde la jornada laboral es mucho más larga. Desde luego. Que aquí en España. También es verdad que hay países donde es más corta. Pero sí es cierto que, bueno, estuvimos mirando algunos datos de la Organización Internacional del Trabajo y, bueno, por ejemplo, en América Latina, los países que tienen jornadas laborales más largas son México y Colombia, ¿no? Que están en las 48 y en las 44 respectivamente. Y luego en otras zonas del mundo encontramos que sí, que la jornada semanal legal en Corea del Sur, por ejemplo, es de 40 horas con opción a otras 12. O sea que legalmente, como horas extras. Sí, que al final es una jornada efectiva de 52 horas semanales. Exactamente, ¿no? Pero bueno, o sea, esto, yo no sé, es como que nos encontramos aquí con unas herramientas, ¿no? Que son nuevas porque no es lo mismo lo que nos podíamos encontrar
a principios del siglo XX, a finales del XIX, con lo que nos encontramos hoy, y sin embargo seguimos ahí enganchados en unas jornadas de trabajo muy, muy largas. Eso no cambia. A ver, es que en 2025 se intentó aprobar un proyecto para reducir la jornada laboral en España a 37,5 horas semanales. Spoiler, es decir, no se consiguió. 2 horas y media menos a la semana. Estamos hablando, no estamos hablando de soltar el lápiz y hacer una huelga permanente. Ya. No, hablamos de 2 horas y media a la semana, por supuesto, con la confrontación directa de la patronal, de muchos partidos políticos, porque es que esto va a acabar con la productividad, con el sistema, vamos a despedir a gente, las empresas no lo van a aguantar. Bueno, pues un poquito lo de siempre. Sí. Y claro, el argumento, ese argumento de es que no se va a poder sostener el sistema, bueno, es que ya lo hemos vivido cuando se intentó y cuando se abolió, de hecho, la esclavitud. Claro, es que ¿qué sistema lo puede aguantar si no tenemos a personas esclavizadas? O con el trabajo infantil, que ojo, que hasta 1893 en España no había ninguna regulación del trabajo infantil, y por trabajo infantil hablamos de niños de 5, de 6 años, de 4 años, es decir, no había ninguna regulación. Hubo una ley, la ley Benot, en 1873, que fue la que prohibió el trabajo a menores de 10 años y limitó la jornada a 5 horas para los niños entre 10 y 13 años y a 8 horas para niños de 13 a 15 años. Fíjate todo lo que te cuenta una ley, ¿no? Porque si una ley viene a prohibir algo es porque ese algo está existiendo. O sea, y no hablamos de hace tanto tiempo, ¿no? Exacto. Es que hasta 1980, en el Estatuto de los Trabajadores, no hay una prohibición general sobre el trabajo para los menores de 16 años. Había aproximaciones, se reducían las jornadas, o se explicaba pues que había trabajos que no podían realizar, o en algunas horas no podían trabajar, pero no era una prohibición general. A ver, pero si pensamos, por ejemplo, en nuestras propias familias o personas que hemos conocido, ¿no? Yo qué sé, mi abuelo materno empezó a trabajar con 9 años y eso era una cosa súper normal. Eso es. Era habitual, no era una proeza de ningún tipo, ¿no? Era lo que había que hacer porque entre todos, entre él, sus hermanos y demás, conseguían reunir un dinero para asegurar el sustento de la familia. Y de ahí venimos, ¿no? De ahí venimos y ha cambiado mucho la cosa, se ha caído el sistema, no soporta la economía que no tengamos a niños con manitas pequeñitas trabajando en las minas. Hombre, no. Bueno, en algunos sitios hay niños con manitas pequeñitas trabajando, también hay que decirlo. Lo que pasa es que no se ven, no se muestran. Has hecho muy bien en subrayar. El caso es que, bueno, el trabajo ha ido cambiando y tenemos mejores herramientas de producción y tenemos mejores sistemas de trabajo para ser más eficientes, que nos podrían hacer optimizar el tiempo y rendir más con menos esfuerzo. Y que nos hacen. De hecho, es que la productividad está disparada. Es que tú piensas en lo que podemos hacer ahora en una jornada laboral con toda la tecnología que tenemos, los sistemas informáticos. O sea, lo que saca ahora mismo de trabajo cada trabajador en una jornada laboral es incomparable con lo que podíamos sacar hace 20 años, 30 años, 50 años, o no te digo ya hace 80 o 100 años. Es decir, la productividad se ha disparado, eso es innegable. Sí, pero sabes que el capitalismo es muy voraz, ¿no? Y entonces también empieza a pasar que el trabajo se empieza a inmiscuir en la vida personal de las personas, valga la redundancia. Ahora nos encontramos con WhatsApps a deshoras, con un correo electrónico que nos entra en cualquier momento del día, o estamos respondiendo cosas de trabajo los fines de semana, tenemos que preparar cosas. También tenemos que tener en cuenta que estas horas legales de trabajo, las que estamos hablando aquí, están pensadas para un trabajador asalariado. Si eres autónomo, trabajas lo que quieras y más, porque eres tu propia empresa. Si eres autónomo, trabajas, no haces otra cosa, trabajas. Es que ya está, o sea, tu vida es eso. Y no estamos contando, pensamos en una persona asalariada, contamos esas 40 horas semanales, vale, y el tiempo de desplazamiento al trabajo, porque no es tiempo en el que esté en mi casa leyendo un libro. No, es tiempo que le estás dedicando también al trabajo. De hecho, hay datos en España, la consultora Michael Page hizo un estudio y determinó que más o menos el tiempo medio para llegar al lugar de trabajo es de 36 minutos, ¿no? De puerta a puerta, o sea, cada trayecto. Entonces, obviamente hay gente que tarda menos, pero hay gente que tarda más, ¿no? Y si pensamos en determinado tipo de trabajadores que han sido o están siendo expulsados de los centros de las ciudades o de determinados barrios y que tienen que vivir cada vez más lejos, irse cada vez más a las periferias, bueno, al final esas personas para poder ir a su lugar de trabajo
tienen que comerse un montón de tiempo de desplazamiento conectando diferentes medios de transporte, que eso además se suma al cansancio y que se suma a restar tiempo para, bueno, esto lo hemos hablado otras veces, tiempo para su ocio personal, el descanso, la cocina, preparar, no sé, hacer una lista de la compra, estar más descansados, tener tiempo en la familia. Ir a un mercado, que parece un auténtico lujo, poder ir a un mercado Exacto. y ver distintos puestos, eso es ya algo totalmente impensable y, por supuesto, como has señalado, no es lo mismo vivir en un pueblo de 1.500 habitantes que en una ciudad de 6 millones. Sin duda que no. Que además se ha expulsado, como dices, a las personas del centro y de los lugares donde están sus puestos de trabajo, con lo cual estos 36 minutos a mucha gente le sonará a ciencia ficción. A paraíso en la tierra, ¿no? Sí, porque a lo mejor se duplica, se triplica o se multiplica, no sabemos hasta qué punto. Bueno, pensemos que esto ya no es infrecuente en España, que personas, por ejemplo, que trabajan en Madrid vivan en Segovia, claro, o vivan en Valladolid, sí, porque hay un AVE que conecta en 55 minutos y están viviendo ya en otra localidad. No hablamos de que vivan en pueblos dentro de la misma provincia. Es que es otra comunidad autónoma, es que viven en otra comunidad autónoma, entonces les hablas de los 36 minutos y bueno, pues da firmo, ¿no? Un poco de risa, exactamente. Entonces hay que considerarlo todo, cómo se vive, dónde se trabaja, los trabajos más precarios y qué está pasando si estamos diciendo que estamos todo el día trabajando, que esas 8 horas de jornada laboral diaria son una utopía porque luego tenemos esos mensajes, esos WhatsApps, ese informe que nos llevamos a casa, en el caso de la gente que trabaja presencialmente, los desplazamientos, vale, hay mucha más productividad y ¿qué pasa? O sea, ¿por qué no vivimos mejor? ¿Por qué tenemos condiciones precarias? ¿Por qué estamos siempre agotados? Bueno, pues tengo una respuesta, querida amiga. A ver. La respuesta es la de siempre. El capitalismo. Es esa bestia insaciable. Efectivamente, un sistema capitalista cuya esencia es el crecimiento sin límites, continuo, exponencial. Y voy a citar a un referente para nosotras, que es George Monbiot, que explica estupendamente que el crecimiento perpetuo es la base del capitalismo y que es incompatible con un planeta finito. Nos dice Monbiot que el sistema necesita extracción constante de recursos y nosotros somos un recurso, ¿eh? Ahí no se refiere a minerales. Humano por ahora, sí. Somos un recurso y que descansa sobre la explotación de periferias, territorios, ecosistemas, trabajadores para sostener beneficios. Este crecimiento se traduce en una demanda constante de trabajo, producción y consumismo, lo que genera jornadas largas, explotación de mano de obra y consumo de recursos naturales. Y esa demanda, o sea, hay muy poco para añadir aquí, ¿no? Pero es verdad que esa demanda está muy ligada con la historia de estas bebidas de resistencia, ¿no? Que es el objeto de nuestro capítulo de hoy, de nuestro episodio, porque claro, este consumo de sustancias estimulantes encuentra su explicación también en esta exigencia que siempre te está pidiendo un 5% más, un 10% más, un 20% más. Los objetivos nunca se detienen, ¿no? De año a año siempre es un poquito más, crecimiento ilimitado. Hay una expresión que yo odio, que parece como muy estimulante, que es la de 1 mile more, o sea, 1 milla más. Cuando estás ya reventado, si te lo propones, puedes correr 1 milla más. Mira, no puedo correr 1 milla más o no quiero correr 1 milla más. No quiero ser esa yegua exhausta. Dejadme en paz. Dejadme en paz. De todo esto, de estas bebidas y de estas formas de resistencia, hablas en tu artículo, que es súper recomendable, Bebidas para resistir la exigencia laboral, que se publicó en Gastro hace unos meses. Y en este artículo mencionas, aquí volvemos de nuevo a nuestro autor de referencia, a Raj Patel, pero es que no hay nada de lo que Raj Patel no haya hablado y profundizado. Y en su libro Obesos y famélicos habla de que el modelo colonial de Reino Unido permitió abaratar el té con leche hasta hacerla una bebida identitaria del país. ¡Ojo! Pese a que si lo pensamos, sus ingredientes venían del Caribe, de China o de la India. Claro. Es que es muy fuerte porque, cito tu artículo, el té fue la bebida energética original, una bebida cargada de estimulantes básicos y carbohidratos dulces que despeja. Los ancestros de muchos de los refrescos de hoy en día tienen que ver con el té y el azúcar. No obstante, estos son relativamente nuevos en el escenario internacional, dado que son conocidos fuera de Asia desde hace poco más de 200 años. De las 4 cosas que suelen formar parte de una buena taza,
agua, azúcar, leche y hojas de té, solo la leche y el agua se podían conseguir fácilmente en Gran Bretaña hasta el siglo XVII. Bueno, es que justamente Raj Patel lo que explica aquí es que el té con leche, desde su punto de vista, es la síntesis perfecta del sistema capitalista y extractivista, ¿no? Porque se requiere del colonialismo, se requiere de una expansión y de un sistema que permita tener recursos de lugares muy, muy distantes, incluso de las antípodas, y para eso, claro, son necesarios una cantidad ingente de trabajadores que están muy explotados en diferentes sitios del planeta, ¿no? Bueno, incluso esclavizados en algún punto. Entonces, Raj Patel nos dice, y aquí voy a leer, ¿no? Pero dice que en el consumo de té, como fuente de combustible calórico, los explotados obreros urbanos de Londres se semejaban a los esclavos del otro lado del sistema de producción alimentaria en el Caribe, que masticaban caña de azúcar para obtener las calorías que les servían para terminar la jornada laboral. Sí, y Patel documenta cómo la cafeína presente en el té ayudaba a resistir también las durísimas exigencias laborales de aquel Londres decimonónico y fabril. Bueno, de hecho, él mismo en su libro cita un extracto de un ensayista de finales del siglo XIX, Denier, se apellidaba este hombre, que contaba, describía, mejor dicho, qué pasaba con las obreras industriales, ¿no? Que estaban en ese Londres de ese tiempo. Y claro, y que este hombre describía que estas mujeres estaban con la tetera al fuego todo el día, ¿no? Y que era muy común ver que una misma chica se acercaba a la tienda, ¿no? A comprar 5 o 6 veces por día un penique de té y un penique de azúcar, ¿no? Y él dice, insisten en beber el té indio más fuerte pese a los malestares nerviosos y digestivos que provoca beberlo en exceso, tal como la experiencia médica ha demostrado. Yo me quedaría con esta idea porque después vamos a volver sobre este punto. Pero sí, insistían en beber mucho, todo el tiempo, todo el día, para resistir. Y no vamos a decir las tazas de café o los litros de mate que bebemos cada una de nosotras. Bueno, de hecho, otros autores coinciden con esta idea de Patel. Por ejemplo, tenemos a Agustín Sedgwick, en el libro Coffeeland, El oscuro imperio de un hombre y la creación de nuestra droga favorita, en su traducción al español, y expone que el café operó como motor invisible del capitalismo moderno. Permitió al mismo tiempo expandir la producción en el sur global y sostener la productividad en el norte, conectando de manera desigual a productores y consumidores. Examina cómo el café ayudó a consolidar la cultura del trabajo asalariado, largas jornadas, concentración, vigilia, eficiencia. Que estoy pensando, mientras te escucho hablar, estoy pensando en la típica máquina del café, de ese café horroroso que hay en toda oficina, que te viene de serie con azúcar, cargadísimo de azúcar, y que al final te tomas 1, 2, 3 al día, si no más, de ese tipo de café que es eso, como muy estimulante. Sí, no es por disfrutar el café, no es que te apasione el café. Porque no es un café rico, o sea, no es un café rico, es el momento en que te levantas de tu puesto de trabajo, estiras las piernas y vas a por una taza de café. Un estimulante para seguir. Eso es, con muchísimo azúcar, que te viene de serie. Es que si no quieres azúcar tienes que poner expresamente que no. Sí, es verdad. Y mira, Michael Pollan hace una reseña del libro de Sedgwick y la reseña se titula, es muy descriptivo, La droga favorita del capitalismo. Y habla Michael Pollan de que hasta la llegada a Inglaterra en el siglo XVI, hasta la llegada del café, el alcohol no solo era aceptable, sino que era bienvenido cuando el trabajo significaba labores físicas realizadas al aire libre y que de hecho las pausas para beber cerveza eran comunes. Pero claro, ¿qué problema hay? Que el efecto del alcohol era un hándicap cuando el trabajo empezó a involucrar maquinaria o tener que hacer, utilizar números, o sea, hacer, por ejemplo, contabilidad, y eso ocurría cada vez más. Entonces aparece el café. ¡Pium! La maravilla, el milagro, la magia. Una bebida que no solo era más segura que la cerveza y el vino, porque además el agua con la que se hacía tenía que hervirse, sino que resultó mejorar el rendimiento y la resistencia. Y Pollan incorpora una cita formulada en 1660 que dice: esta bebida vigorizante y civilizada también nos liberó de los ritmos circadianos de nuestro cuerpo, ayudando a contener las mareas naturales del agotamiento para que pudiéramos trabajar más horas y hasta más tarde. Junto con la llegada de la luz artificial, la cafeína facilita la conquista de la noche por parte del capitalismo.
Probablemente no sea coincidencia que la manecilla de los minutos en los relojes apareciera aproximadamente en el mismo momento histórico que el café y el té, cuando el trabajo se trasladaba al interior de los edificios y se reorganizaba bajo el principio del reloj. Fíjate que de esto mismo habla Maxi Guerra en su podcast Gastropolítica. Él tiene un episodio que se llama El increíble viaje de la planta del café, que es muy recomendable, o sea que escuchadlo por favor porque está muy muy bien. No solo este episodio, sino todos los de Gastropolítica. No solo esto, sí, todos. Pero bueno, en este particularmente lo recomendamos porque está especialmente bien. Y bueno, y él habla de lo que define como, bueno, una obviedad, ¿no? Que la cafeína es la droga psicoactiva más consumida en el mundo, ¿no? Y la única, además, y que le damos a beber rutinariamente a niños en forma de refrescos, ¿no? Porque eso también hay que considerarlo, que de pronto no le damos a un niño una taza de café con leche, pero sí que le damos un refresco cualquiera que tiene cantidades importantes de cafeína, cuando no bebidas energéticas que tiene todavía más, ¿no? Nos dice también Maxi Guerra que estar constantemente bajo los efectos de la cafeína precisamente invisibiliza el hecho de que se trata de un estado mental alterado. Pues eso, y él, bueno, claro, cuenta, ¿no?, que en los monasterios sufíes de Yemen, que es la zona de origen del café, los monjes descubrieron que tomándolo podían seguir con sus plegarias a lo largo de la noche y entregarse al misticismo. Productividad religiosa. Hombre, por y supuesto, mística. claro, es que bueno, vamos a hablar de religión, ahora vamos a hablar de religión, pero sí, productividad religiosa. Sí, bueno, de hecho en el Islam el café se conocía como el vino del Islam. Como el Islam prohíbe el alcohol, tenían como alternativa el café. Y las fronteras de la noche, nos dice Maxi Guerra, se abrieron para la mente humana. Un nuevo bálsamo que podía mover las manecillas del reloj humano. Muy similar a lo que comentaba Michael Pollan de esa cita de 1660 sobre el reloj y cuando superamos el tener que depender de nuestro propio cuerpo. La conquista de la noche, que me gusta mucho esa frase. El caso es que, bueno, el consumo de estas bebidas y estas sustancias, ¿no?, con el objetivo de aguantar más, se apoya en una idea central, que es que el individuo tiene que ser sobre todo productivo. Es una cosa que hay que tenerla en mente, ¿no? Y este productivismo, además, es una cosa que nos acompaña desde bastante lejos, ¿no? Que a veces pensamos en las cosas más inmediatas y no. O sea, lo encontramos, por ejemplo, en la revolución industrial, de la que hablábamos antes, lo encontramos en el desarrollismo del siglo XX, ¿no?, cuando se consolidan estos modelos de crecimiento ilimitado que estábamos comentando, y tienen su auge en un contexto en el que el trabajador vale en función de su capacidad para generar valor económico. El utilitarismo puro y duro, sí. Puro y duro, exactamente, ¿no? Pero además esta idea se apoya en otra, que es que el trabajador tiene que ser tan eficiente como una máquina. ¿Esto te suena? Me imagino que sí. De algo de esto hemos hablado. Bueno, porque está muy ligada al taylorismo y al fordismo, ¿no?, del principios del siglo XX, que esto, cuando hablamos de las cocinas y de cómo habían evolucionado y la búsqueda de la eficiencia más absoluta, estuvimos conversando sobre esto. Y bueno, y son como ideas que nos van acompañando, ¿no?, como un estado general de la cosa desde hace tiempo. Sí, bueno, es que viene de antes, viene del protestantismo, más concretamente del calvinismo. Uh-huh. Exactamente. Bueno, de hecho, el sociólogo Max Weber publicó a principios de 1900 un libro que se tituló La ética protestante y el espíritu del capitalismo, en el que se preguntaba por qué los países protestantes parecían ser más prósperos económicamente que los católicos, ¿no? Y según él, esto se explicaba por la religión, ¿no?, porque él entendía que dentro del calvinismo se había extendido una idea de que la disciplina, el trabajo duro, la puntualidad, la frugalidad y el éxito económico eran indicios de que Dios, te había elegido. Nos suena un poco esa idea de que si tienes algo es porque lo mereces, porque has trabajado por ello, y si no lo tienes es porque no has trabajado lo suficiente y no mereces tener dinero, tener éxito, progresar socialmente. Pues esa idea de la meritocracia, que es un absoluto unicornio, que es totalmente falso, que a estas alturas no tenemos que decir que depende de dónde partas, vas a tener un camino mucho más fácil o no. O sea, es que es algo tan obvio que no merece la pena ni señalarlo. Pero es algo que tenemos casi metido en las entrañas y que procede de esto. Bueno, claro, o sea, y que además ese es un modelo, porque es verdad que existen personas que sí, en base a su esfuerzo consiguen dar un salto cualitativo en su vida, pero son excepciones, ¿no? Y el problema es que esas excepciones, porque son personas excepcionalmente talentosas o excepcionalmente esforzadas. O que han tenido un excepcional golpe de suerte en un momento de su trayectoria. También, bueno, esas excepciones se presentan como la norma, ¿no? Y eso no va a ninguna parte, ¿no? Más que a convencernos de que si tú quieres puedes y este tipo de ideas. Y que si no, la culpa es tuya. Bueno, por supuesto, eso siempre. Pero bueno, estas ideas nos acompañan
desde hace mucho tiempo, ¿no? El ora et labora, el trabajo es salud, el trabajo dignifica. De hecho, incluso lo contrario, ¿no? Como el no trabajar, que es estar en paro, ¿no? O estar parado, ¿no? Como si el único movimiento posible fuera el tendente a producir. Sí, que además se vincula mucho el trabajo con la propia identidad. Uh-huh. Es que es un parado. Hablamos Sí, de ser, no de no de ni estar. siquiera de estar, sino de ser. O cuando te preguntan, ¿y tú qué eres?, se están refiriendo a qué haces para generar dinero, cuál es tu labor productiva. Y lo identificamos absolutamente con nuestra identidad. Bueno, de hecho, también pasa lo contrario, ¿no? Cuando el no hacer nada, o sea, el no hacer, mejor dicho, no hacer nada, no. El no hacer nada que sea productivo, cuantificable, objetivable, se puede considerar incluso delito, o por lo menos sospechoso, ¿no? Esto del el loitering, que bueno, es simplemente pasear sin rumbo, deambular, holgazanear, ¿sabes? O sea, cuando sales a caminar por una ciudad sin ningún propósito. ¡Ay, qué placer, por favor! Simplemente pasear, estar, dar una vuelta, contemplar los pajaritos, lo que sea. Bueno, pues esto puede ser un motivo de sospecha y puede ser considerado delictivo en países como Estados Unidos, Canadá o Irlanda, ¿no? Donde se penaliza la vagancia. Es un poco la ley de vagos y maleantes, de verdad. Claro, exactamente, ¿no? Son leyes que provocan al final el efecto contrario, porque en lugar de garantizar la seguridad ciudadana, que se supone que es para lo que están previstas, porque así se evita que las calles se llenen de prostitución, de criminales, de intercambios económicos ilícitos, bueno, pues lo que se consigue es comunidades más vulnerables que sospechan las unas de las otras, detenciones en base a conjeturas según el barrio, la vestimenta, los perfiles. ¿Nos suenan estas detenciones? ¿A ti te han pedido la identificación alguna vez? No. Por la calle, así arbitrariamente. A mí tampoco. Y sin embargo, hay perfiles a los que se lo piden continuamente. ¿Quién lo podría saber? Nadie. Pues sí, esto pasa, además tiene un punto de subjetividad muy importante, ¿no? Porque si bien se puede más o menos entender de dónde viene una legislación como esta, ¿quién determina, ¿no? ¿Quién está paseando, haciendo qué o dejando de hacer qué en la vía pública? Que es un espacio que en teoría nos pertenece a todos, ¿no? Sí, pero que sabemos que en la práctica cada vez estamos más expulsados de la vía pública, siempre y cuando no haya un intercambio económico. Bueno, porque si estás en la vía pública para consumir, entonces sí que puedes estar. En una terraza puedes estar. Bueno, si es para consumir, si es para producir. Y si es para consumir, fíjate cómo algunas ciudades se van volviendo especialmente hostiles en su arquitectura y en su mobiliario público, que el hecho de que no tengamos bancos, simplemente bancos para sentarnos a mirar esto, los pajaritos, el paso de las estaciones, el paso de la gente, conversar con el vecino o estar leyendo un libro, no tener eso empuja a que tengas que sentarte sí o sí, por ejemplo, en una terraza de un bar, a consumir lo que sea, me da igual, un café, una cerveza, lo que sea, pero que tengas que consumir, que tenga que haber una mediación económica para que tú puedas utilizar ese espacio que en teoría es de todos. Y ya hemos hablado de esto y de cómo el diseño urbanístico y la arquitectura determina la forma en que vivimos. Tal cual, tal cual. Si no, pensad lo que hacéis en las ciudades. Pensadlo. Bueno, también pasa que la productividad, esto es una cosa que hay que señalar, no solamente está ligada al trabajo, ¿no? Al trabajo de a producir dinero, a producir bienes, también está muy ligada al estudio. Sí, bueno, esas noches de dormir antes de un examen, no me digas más. Bueno, exactamente, ¿no? Y que está bien visto, el tema es que está bien visto, porque tú dices, me he quedado toda la noche sin dormir para terminar de repasar el punto 4 de este examen tremendo que tengo que dar mañana, y nadie te va a decir, qué barbaridad, no sé qué. Al contrario, van a pensar, jo, qué bien, ya verás, te va a salir fenomenal, exacto, qué responsable. ¿Y cómo se consigue? Porque claro, ir a clase o estar todo el día estudiando y luego toda la noche estudiando, ¿cómo podemos conseguir esto? ¿Cómo se consigue? Además de con juventud y mucho ímpetu, hay algunas fórmulas, ¿no? Una que leía hace poco en la Bulateca, en un artículo escrito por Iker Morán, es el café del estudiante, que no sé si sabes lo que es, pero básicamente es como un café doble, pero doble en sentido literal. O sea, tú pones agua en una cafetera italiana, haces el café y una vez que tienes el café, vuelves a echarlo en la parte del agua y lo vuelves a pasar otra vez por ese filtro con ese café que tienes ahí. Mira que me gusta el café y que prácticamente me tomo cualquier tipo de café, pero esto de verdad no lo había oído y no lo voy a probar ni siquiera como experimento. También te tengo que decir, yo soy una estudiante de universidad de primeros de los 2000 y recuerdo perfectamente
cómo podías ir a la farmacia y pedir Catovit, que era un derivado de las anfetaminas, y te daban una caja de Catovit sin ningún problema para estudiar toda la noche. Disclaimer, nunca lo hice porque yo no soy capaz de quedarme estudiando toda la noche, ni con ni sin Catovit, pero era algo que se hacía habitualmente y veías el Catovit encima de la mesa en la biblioteca sin ningún tipo de problema. Fíjate, es que son estas cuestiones que son aceptadas, ¿no? Socialmente aceptadas, que por alguna razón que nadie se explica, como corrientes filosóficas que nos vienen acompañando durante siglos y siglos, se consideran incluso deseables, ¿no? Las bebidas energéticas, que sería como la otra gran rama de estimulante para estudiantes y no estudiantes, vienen de Japón, ¿no? O sea, nosotros aquí en el mundo occidental las conocemos y las hemos empezado a tomar a partir de la década de los 90 más o menos, pero en Japón arrancó bastante antes y sabemos perfectamente que esa cultura, la cultura nipona, es súper dada al trabajo, o sea, y que tiene el trabajo como un modo de vida. Sí, como el eje central alrededor del que pendula su vida. Y es una idea, la de las bebidas energéticas, que se explotaba ya comercialmente en la década de los 60. También explica su popularidad porque estaba vinculada a esa idea de productividad, ¿no? Y tú lo comentas en ese artículo del que hemos hablado antes, y cómo había una bebida que se llamaba el Lipovitan D, la primera bebida energética que se empezó a vender allí en Japón en 1962, y precisamente prometía aumentar la resistencia física y conseguir mayor nivel de concentración, lo necesario para rendir en un entorno competitivo y exigente. Bueno, nada que no veamos ahora, ¿no? Porque esta idea sigue reproduciéndose en campañas más o menos actuales. Tenemos una de 2024, que recogió el periodista Sergio Fanjul en su cuenta de Twitter, ahora X, que decía el truco para tu curro, ¿no? Y que ponía ahí una latita. Que te da alas. O sea, el truco para tu curro es estar prácticamente dopado para soportarlo. Claro, porque es que trabajar sin doparse está mal, ¿no? O está difícil, más bien. Bueno, pero tenemos eso y tenemos también una explosión de referencias, ¿no? De cantidad de bebidas energéticas disponibles en el mercado. En Europa hay más de 600 referencias. Es que no tenemos más que echar un ojo a cualquier comercio, a cualquier lineal de supermercado o de estas tiendas que encontramos por la calle que abren con horarios 24/7. 24/7, exactamente, en el que hay todo tipo de bebidas energéticas de marcas que son absolutamente desconocidas, pero que de repente empiezas a ver en todas partes, patrocinando competiciones deportivas, en fin, ya sabéis a cuáles nos estamos refiriendo, con colores estridentes, con mensajes súper llamativos, una publicidad hiperagresiva y además muy enfocada a un público adolescente o muy, muy joven. Tal cual. De hecho, bueno, el informe sobre estas bebidas, el informe Estudes, que lo publicó el Ministerio de Sanidad en 2023, aquí en España, claro, habla de que este consumo es muy alto en nuestro país, ¿no? Especialmente entre la gente joven, ¿no? Y hay algún dato por ahí de que casi el 40% de jóvenes de entre 15 y 24 años lo ha tomado en el último mes, de cuando se hizo esta investigación. Y de hecho, bueno, además de señalar que el 25% las mezcla con alcohol y sobre todo cuando se trata de hombres jóvenes, una de las cosas que registra este informe es que los picos de consumo ocurren en épocas de exámenes, para sorpresa de nadie, ¿no? Y una cosa que a mí me parece interesante, para ir cerrando aquí el episodio, pero me parece interesante señalar, es el tipo de efectos que tiene el consumo de estas bebidas para la salud. Sí, porque su consumo no es inocuo, el consumo de estas bebidas energéticas. Voy a leer porque pone así: las bebidas energéticas tienen consecuencias importantes a nivel cerebral y metabólico. Algunos de los efectos adversos de las bebidas energéticas son la estimulación del sistema nervioso central y cardiovascular y su relación con el sobrepeso y la obesidad. La ingesta regular de bebidas energéticas se ha asociado a la sobredosis de cafeína, la hipertensión, la pérdida de masa ósea y la osteoporosis. Entre los efectos secundarios resultantes del consumo regular se destacan palpitaciones, insomnio, náuseas, vómitos y micción frecuente. Muy parecido esto, añado, a lo que pasaba en el siglo XIX con las obreras de Londres. Muy parecido, y es que al final, Laura, cambian las formulaciones, cambian las presentaciones, cambian los eslóganes publicitarios, pero el objetivo sigue siendo el mismo: ser funcionales al capitalismo. Nada nuevo bajo el sol, de sol a sol. Me levanto de la cama, son las 6 de la mañana.
mañana. Es de noche todavía, pero así conquisto el día. Voy directa a la cocina, taza doble de café. Mido el tiempo, apuro el trago, hoy ya es viernes, sigo en pie. Tararea Dolly Parton, vaya modo de vivir. Apenas sobreviviendo, todo es dar sin recibir. Y recuerdo al boss a Springsteen y a la fábrica infernal. Laboral, laboral, es la vida laboral. Paso rápido hasta el metro, busco sitio en el andén. Pongo un podcast en el móvil, ya no hay tiempo de leer. Y de camino a la oficina en esta lata de sardinas. Soledad acompañada, tantos miles como yo. Suman horas, suman días a la vida laboral, a la vida productiva, a su camino vital. Una lata de energía, dame ahora otro café. Toro rojo u otro monstruo que me mantenga de pie. Dame un té o guaraná, dame azúcar, energía. Dame algo con ginseng, ya vendrán las alegrías. Tarareo a Dolly Parton, vaya modo de vivir. Apenas sobreviviendo, todo es dar sin recibir. Y recuerdo al boss a Springsteen y a la fábrica infernal. Laboral, laboral, es la vida laboral. Tarareo a Dolly Parton, vaya modo de vivir. Apenas sobreviviendo, todo es dar sin recibir. Y recuerdo al boss a Springsteen y a la fábrica infernal. Laboral, laboral, es la vida laboral. Es de noche todavía, soy más rápida que el día. Soy más rápida que el día, pero no sé a dónde voy. Si te ha gustado esta batalla, sigue escuchándonos en todas las plataformas de audio. Comparte este podcast en tus redes sociales y envíanos tus dudas, sugerencias o etiquetas deleznables para que las analicemos a alaguerraconunacuchara@gmail.com. Nos escuchamos en el próximo episodio.